pasando por la 38, la avenida 38, esto es la quinta avenida ahora. Y vamos a iniciar la bajada por la parte más espectacular de esta 38. Como veis, la arboleda que tenemos aquí, preciosa, con estas sombras. Y a Alex lo tenemos aquí montando el dron, porque se va a ir a hacer ejercicio a la escuela en un rato. Hoy le toca hacer ejercicio en la escuela. Le pido el favor de que nos vuele el dron, aunque hacía mucho aire esta mañana, porque Paco me ha enviado un vídeo de Paqui Reportero desde el puente Fundadores, no, desde el puente de la Constituyentes, y hacía bastante aire, pero me sorprendió porque recogen el sargazo bastante rápido. Eso lo vamos a comprobar ahora cuando vaya aquí a la playa. Estamos a 31 de marzo, las 4:11 de la tarde. El mar se ve muy movido y hay bastante aire. Lo va a tener difícil Alex para volar el dron con normalidad. Aún así, chaval, a más experiencia tienes con las dificultades, más experto te vuelves con la volada del dron. Sí, pero no significa que pueda hacer un buen video. Ya, pero dentro de lo que puedes hacer, pues otros no lo hacen, tú sí lo haces. Esa es la dificultad que tienen otros que no se atreverían a volarlo, y tú estás ahí, dale que te pego, y llegará un momento que dirás, joder, qué bueno soy con el dron. Bueno, vamos a parar un momentito. Chavalote, ¿has apagado el parking? Voy a volar desde aquí y ya voy para allá. Mira qué oleaje hay, es tremendo, ¿eh? Esto, tantos días seguidos de tanto aire, oleaje, no es normal. Algo está ocurriendo por aquí con el tiempo. Bueno, chaval, ojalá tengas suerte y lo puedas volar. A ver, poder volar, sí. Buen video, ¿no? Es que Alex sufre mucho porque le gusta haceros un buen vídeo y casi no puede hacerlo porque el aire se lo mueve bastante y no se puede desplazar bastantes metros para ello. Vamos a ver qué tal lo levanta. Míralo, ahí lo tenemos, pero ahí no hay aire en esa zona. El aire viene aquí, ya lo vais a ver. Y si te vas a la orilla, a donde está la arena, de verdad que la arena te da en la cara y te tienes que apartar. Bueno, chaval, te dejo, me voy a ver cómo está el mar. Da un poco de miedo, el agua. Yo me voy a bañar luego, seguramente. Ahí va el dron. Y ya veis lo que os estaba diciendo. Encima está el agua, pues poco fea, porque al estar tan movida y se come el sargazo de la orilla, la vuelve otra vez para adentro. Pero bueno, lo dicho, vamos a pasear y a ver qué podemos hacer aquí. Esta es la vista que tenemos de la playa aquí en la 38. Como veis, se ha comido bastante arena por el oleaje. Y de momento creo que tengo dos vídeos, uno desde Cancún, creo, y el otro de aquí desde la calle Constituyente, desde allí del muelle aquel, por parte de Paco y María. El de Cancún me vas a perdonar, pero se me olvidó el nombre ahora, luego lo pongo aquí escrito. Y que estáis ahí en Cancún, mañana seguramente nos vais a visitar aquí en Playa del Carmen. Bueno, pues ahí van los Paqui Reporteros. Gracias por los vídeos, si hay alguno más también lo agrego. Bueno, pues ahora la sección de los Paqui Reporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección los Paqui Reporteros lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va los Paqui Reporteros. Aquí en Cancún, en el Hotel Golden Parnassus, para los Paqui Reporteros, un poco de sargazo. Mucho oleaje, pero muy bonito. Y saludos Paco y Alex. Tal vez mañana nos damos la vuelta para Playa del Carmen. Bueno, buenos días. Muy movida el agua.
Este es el muelle de Constituyentes. Y bueno, ya ven, ¿no? Un oleaje cortito. De hecho, no sé si se llegará a apreciar, pero hay una bandera roja. Y no hay, prácticamente no hay gente en el agua. Se ha hecho un buen trabajo, se ha recogido el sargazo, aquí lo tienen. Se ha limpiado bastante, pero en el agua hay bastante sargazo. No sé si el viento va a molestar, pero hay bastante sargazo en el agua, está chocolate. Y a lo lejos se ve bastante chocolate también. Con lo que bueno, la temperatura está genial, el airecito pues lo hace muy agradable el día, pero no parece un día de playa precisamente. Al menos no los normales. Aquí tenemos a María. Y bueno, a ver un segundo, me acerco a ti. Como siempre digo, da igual cómo esté la mar, es un placer mirarlo. De verdad, el clima es fabuloso todo el año, por lo cual el resto ya prácticamente los días van bien para ir a la playa y otros para pasear, ir a flotes o hacer otras actividades acá. No te aburres. Ok, pues aquí quedó el informe para Paco en Riviera Maya. Playas, cenotes, inmuebles y libertad. Hay muchas cosas que hacer en la Riviera Maya. Hoy es un día para disfrutar del aire, del viento, del sol, de pasear con tus animalitos y de tomar unas chelitas con los amigos. Un abrazo. Bueno, aquí estamos en el Centro Maya, ¿sí? Para el cine, y pueden ver realmente que no hay nadie. Nosotros normalmente vamos a Plaza Las Américas, pero me estoy sorprendiendo de que no haya nadie realmente, o sea que les recomiendo muchísimo venir aquí si estáis pensando en el cine, ¿vale? Aquí estamos disfrutando hoy nuestro día de descanso, que ayer no pudimos disfrutar, nuestro día de descanso. A ver. ¡Ya! Lo vas a romper. Bueno, como me voy a pasear un poquito, ya los paquirreporteros, gracias por colaborar conmigo, gracias por enviar esos vídeos. Siempre es interesante ver de otras zonas, y más ahora que tenemos este problema que tenemos. Pero como veis, todo esto es sargazo nuevo, ¿eh? Aquí han recogido mucho sargazo durante el día, mucho. Aparte, Paco mismo lo decía en su paquirreportaje, que habían recogido bastante. Acordaros de ayer la cantidad que había por acá. Impresionante. A ver si me entendéis, allí se está bañando la gente lo mejor que pueden, allí en Mamitas. Por aquí no veo a nadie bañarse, muy poquita gente. Yo soy de los que me bañaría, lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado porque cuando hay este oleaje se lleva bastante arena y cuando pisas hay alguna que otra roca por ahí, pero por lo demás tranquilo. Eso sí, con precaución hay que bañarse. Yo ahora al ratito voy a dejar a Alex en la escuela. Bueno, pues así está por aquí la playa. Voy a dejar a Alex en la escuela y me voy a ir al Parque Fundadores. Allí espero ver a un señor que me escribió, que es de Chiapas. Tiene una empresa de café orgánico de Chiapas. Dicen que es el mejor del mundo. Pues vamos a entender el por qué dicen que es el mejor del mundo. Yo de momento os adelanto eso. Luego, a ver si lo vemos o no lo vemos, no lo sé. Espero verle. Pero qué rico está. Espero bañarme en la playa de Fundadores. Espero bañarme. Me hubiera gustado llevarme el dron de Alex hasta allí, pero no me daba tiempo de llevármelo hasta allí. No me daba tiempo, por lo que decidí venirme a esta zona. Acordaros que el tiempo es el que hay y no lo puedo cambiar. Hay unos horarios y tengo que ajustarme a ellos.
Y otra cosa, quiero poneros en... Bueno, ahora cuando pase lo del dron de Alex, os quiero poner Atimar. Atimar es un desarrollo que tenemos aquí enfrente, en la isla de Cozumel. Es un nuevo desarrollo que está ahora mismo en preventa, todavía no se ha empezado a edificar. Ha salido a la venta esta semana pasada y yo grabé a través de la pantalla con Angie en Tulum cuando estuve la semana pasada y lo dejé para un día como hoy. Y por ahí viene el dron. Le voy a saludar. Bueno, pues Atimar es un desarrollo de 1, 2 y 3 de cámaras. ¿A cuánto del mar? A 50 metros. Increíble. Tenéis al lado los cruceros, el ayuntamiento. Tenéis un mar estupendo para hacer snorkel. Muy bien situado en la ciudad. Excelentes. Y el precio más bajo creo que está, sin contar los descuentos, porque hay por la forma de pago hay unos descuentos, son unos 200 y poco, 203.000 o algo así de dólares. Pero eso ya, si tenéis interés, poneros en contacto y se os va a pasar toda la información que necesitéis. Os voy a poner ahora mismo a Atimar. Atimar, Cozumel, el nuevo desarrollo, la nueva joya del Caribe en Cozumel. Ahí va, Atimar. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Estamos aquí, un nuevo desarrollo, este sí que es importante, muy importante, para mí es la sorpresa de la semana. Digo de la semana porque aquí hacemos tantos desarrollos, pero va a ser muy importante durante mucho tiempo. Estamos hablando de un desarrollo en Cozumel, frente al mar, con un nombre, la verdad que era raro, le he preguntado qué significaba. Atimar, Cozumel. ¿Qué significa Atimar? Atimar, digo, este ya te lo quería presentar, ¿eh? Atimar es el dios de las corrientes, mares y lagos. Bueno, eso pues significa Atimar, ¿va? Atimar es un desarrollo que lo tenemos en Cozumel, en plena ciudad está, ¿no? Situado. Sí, bueno, está justo sobre la avenida principal, Ajá. la avenida Rafael Melgar, con esquina con avenida Andrés Quintana Roo. Justamente a un ladito, digamos, tenemos el ayuntamiento de Cozumel, entonces estás justo... La situación es preciosa, tenemos vistas hacia Playa del Carmen. Yo normalmente aquí en Playa Mamita me pongo a mirar Cozumel, pues ahora desde este desarrollo me pondría a mirar Playa Mamita, por decir algo, allí en Playa del Carmen. Qué bonito se ve. Sí, ¿Veis este crucero? ¿Veis todo este mar que tenemos por acá? Pues imagínate comprar al ladito del mar, este mar precioso que siempre está con un color impresionante, súper limpio, transparente, cristalino, donde tú puedes hacer aquí el snorkel muy fácilmente. Bueno, pues un desarrollo en Cozumel impresionante el que estáis ofreciendo. Sí, acuérdate que Cozumel es la isla más grande que tenemos en el Caribe mexicano, entonces Cozumel también es muy visitada, famosa por esta estación de cruceros internacionales que tenemos. Justo la estación de cruceros va a quedar a 350 metros de nuestro desarrollo.
Y aquí estamos viendo hasta el buenísimo. aeropuerto, tenemos aeropuerto también, Así impresionante. es. Y bueno, también a 1 kilómetro de la estación de los ferries que cruzan de Cozumel a Playa del Carmen. Oye, les vamos a decir ¿verdad? una sorpresa a los que vean este vídeo. Cozumel es más importante a nivel histórico que Cancún, que Playa del Carmen, que Tulum, que todo eso. En nivel histórico me refiero de la época moderna, porque yo creo que aquí con los cruceros es el puerto más visitado del mundo. Correcto. Durante muchos años. Sí, 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 o sea, la inversión en Cozumel también es buenísima por esto justamente. Es un lugar rico en historia, en vestigios mayas, lo de los arrecifes. Impresionante. Ya recuerdas tú que en Cozumel empieza el segundo arrecife más grande del mundo. Entonces, bueno, esa es una belleza natural también muy, muy buscada. Y que bueno, lo hace famoso a nivel mundial por estos arrecifes de coral hermosos que todavía se pueden disfrutar. Es una isla muy tranquila también. Yo la he visitado muchas veces, he tenido la gran suerte de disfrutar sus aguas, de disfrutar su interior. La verdad es que siempre me he sentido muy a gusto allí. Y bueno, es un lugar que también busca mucho el extranjero para retirarse por esa tranquilidad de Cozumel, ¿no? O sea, el vivir en Cozumel es una cosa que te sientes en otro mundo, una relajación total y bueno, mucha gente busca su retiro en lugares como este, justamente como Cozumel. Y tiene una gran ciudad, Cozumel. Vida de lujo, me sale aquí. Bueno, pues aquí empezamos con el proyecto Atimar. Aquí en este render podemos ver su fachada principal. Si te fijas, va a estar en un lote esquinero, ¿verdad? Lote esquinero sobre la avenida principal. Solamente cruzas esta avenida y ya estás a 50 metros del mar. O sea, estás a pasitos del mar. Desde aquí no hay nada que te estorbe la vista al mar, ¿no? Enfrente tenemos un edificio que, bueno, abarca quizá de aquí a acá. Entonces, desde esta vista aquí parado, tú ya vas a tener vista al mar. Ajá, entonces las unidades que tenemos acá, todas tienen ya vista al mar. Y de este lado, del lado lateral, todas estas unidades tienen sus terrazas con vista también parcial al mar. De este lado lo que tenemos es el ayuntamiento y la explanada que hay frente al ayuntamiento. No hay nada construido allá. Entonces acá tenemos vista libre, directa al mar. Entonces todas estas terrazas pues tienen vista parcial también al mar. Y me acabas de dar un dato importante. Está al lado la plaza del ayuntamiento. Así es. Qué bueno. Sí, la ubicación buenísima. Si te fijas, en la planta baja vamos a tener locales comerciales. Este es un local comercial grande. Aquí ya va a seguir estando la europea. Digo que eso es un buen dato que les podemos dar. Ya existe ahí la europea y ahí va a permanecer. Ah, qué bueno. Y bueno, acá atrás tenemos todavía locales comerciales también, que estos están incluso a la venta. Total, que yo puedo comprar tanto un local comercial como un departamento, como las dos cosas para poner mi propio negocio. Así es. Qué bueno. Oye, esta alberca que estoy viendo aquí, que eso ya me lo vas a aplicar luego, ¿es común o es de este departamento? Es común, esa es una zona de amenidades comunes. Ahorita vamos a ir platicando. Y está previsto que de aquí ya se vea el mar también, ¿no? Sí, ahí parado tú ya vas a poder ver el mar. Ah, pues está impresionante. Está buenísimo. Y no es que veas el mar a lo lejos, sino que lo tienes enfrente, Sí. que Súper cerca. ni un minuto andando. Correcto. El área de recepción. Esta es la área de recepción. Va a tener una recepción muy, muy bonita, de lujo, con su zona de lobby, ¿verdad? Para descanso acá. Aquí volvemos a ver el mapa de Cozumel. Ahí está el globito que te señala la ubicación. Y bueno, Sí, sí. pues esta es la avenida Rafael Melgar y esta sería la avenida Andrés Quintana. Entonces, bueno, pues la ubicación es increíble. Aquí, bueno, esta línea señala la estación de cruceros y de este lado La de la los de los ferries. ferries. ¿Ok? De aquí llegamos de Playa del Carmen y de aquí vienen los cruceros. Y aquí al ladito estamos nosotros. Ahí estamos. Qué bueno. ¿va? Está buenísimo. Este es un Ve. fotomontaje, hay que decirlo claro. Exacto, ahí está montado el proyecto en una foto real. Si te fijas, me encantó la verdad que hicieran esto, porque puedes ver precisamente pues cómo va a estar proyectado nuestro proyecto acá, nuestro desarrollo Atimar.
Y bueno, que vas a tener el mar enfrente a unos pasitos. Ahí se ve la estación de los cruceros y las me encanta, lo voy a hablar porque es que me encanta. Esto es donde llegamos con los ferries desde Playa del Carmen. Aquí tenéis el aeropuerto, tenéis la zona de los ferries, la carretera principal donde está el malecón o como le queréis llamar, el paseo, ¿vale? Y este es el edificio que nos dice de 2 plantas que hay delante, que no va a perjudicar cuando tú estés aquí arriba para tener unas vistas impresionantes del mar. Sí, o sea, Y en cualquier rinconcito de esto que te metas, tú haces aquí el snorkel y es impresionante lo que ves ahí. Sí, está increíble la ubicación. A un lado también está un supermercado, o sea que tienes todos los servicios. No, y porque esta foto no viene más para acá, porque lo más importante es estos jardines que hay por aquí del ayuntamiento también. Sí, es una zona bonita y bueno, justo no tienes edificios grandes que te tapen la vista. Por ese motivo estos de acá van a tener la vista hacia acá. La vista hacia acá, todos tienen sus terrazas de este lado con vista al mar. Me encanta la ubicación de este desarrollo, de verdad que la tienen una vista impresionante. Vamos a ver otro fotomontaje o no. Sí, otro fotomontaje, desde otro punto de vista. Parte de la explanada del ayuntamiento. Esta es la explanada del ayuntamiento, como está diciendo Angie. Este es el desarrollo, desde acá hasta acá. Correcto. Esta es la avenida principal. Y el color del mar no han quitado ni puesto nada. Ese es el color del mar que tenemos allí. Real, completamente. ¿Va? Aquí sería la entrada principal a Timar, donde va a estar el lobby y la recepción. Cajones de estacionamiento ahí disponibles. Y bueno, esta zona de locales comerciales que tenemos a la venta, por ahí ya se vendieron algunos, pero todavía nos quedan unidades. Y bueno, de departamentos tenemos unidades de 1 recámara, 2 recámaras y hasta 3 recámaras. Esas son las tipologías. La mayoría son de 2 recámaras. Todos estos de la parte de atrás, con vistas laterales al mar, todas esas unidades son de 2 recámaras. Son unidades. Cuando hablamos de 2 recámaras, ¿qué metraje aproximado tienen? Son de súper buen tamaño. Ahorita vamos a entrar a la lista. Eso es bueno porque eso es incluso para quien quiere vivirlo y, claro, como te decía yo, retirarse en Cozumel, ¿va? O sea, son de muy buen tamaño para poder vivir en tu departamento. Ahora otra más cercana. Qué fotos más buenas. Qué fotos más buenas porque te dan... Están buenísimas. Te dan toda la visión de cómo va a quedar. No hay nada hecho, esto que veis aquí no hay nada hecho. Esto es una maravilla que nos lo puedas enseñar así. Así es, me encantó eso que hicieron. Ya tienes una idea muy real de lo que va a ser Timar. Mira. Este es el desarrollo con sus acabados de lujo, se puede decir, porque están muy bien, muy bonitos. Sí, tenemos mezcla de lujo con también materiales orgánicos. Pues por ahí vemos piedra maya, estos detalles que simulan madera. Digo, al estar tan cerca del mar, no podíamos poner de madera completamente esto, ¿verdad? Por el tema de mantenimiento. Pero bueno, se va a ver un detalle muy, muy lindo. Y mira también las palmeras que hay por ahí enfrente. Amenidades. Bueno, hablábamos de esa piscina, es de uso común precisamente. Esto lo tenemos en el 2º nivel. Entonces, desde ese 2º nivel, si te fijas, ahí ya vas a ver. Es precioso, vaya vista que tenemos, madre mía. Está buenísima, sí. Y entonces, aquí hay unos atardeceres que se oculta el sol tremendamente hermosos, ¿eh? Vas a ver los atardeceres de Cozumel, que son famosos porque es una belleza impresionante. Sí, sinceramente, yo me quedé con la boca abierta viendo esconderse el sol en el mar. Exacto. Y los cambios de colores que tiene el cielo. Entonces, imagínate estar aquí en esta alberca disfrutándolo. O en el mismo mar. Exacto, estás a pasitos. Tienes tu área de asoleadero, aquí con camastros, está un semitechado, va a haber un área de bar que se ve de este lado y bueno, un gimnasio que ahorita vamos a apreciar en otra toma. Bueno, aquí vienen ya nombradas las amenidades, ya un poco las mencionamos. El lobby con su recepción, la zona comercial en planta baja. Después tenemos una alberca, la que estamos viendo en el render, la sala de juntas y centro de negocios. Estos dos los tenemos en planta baja a un lado del lobby. Después en el área de piscina va a haber una zona de asadores, también buenísimo, y un área de bar también. Y bueno, el asoleadero, el solarium que ya vimos en el render. El estacionamiento para autos y para bicicletas.
y el gimnasio que también lo tenemos en la zona de alberca. Entonces las amenidades también son muy lindas, la verdad. Mira, esta es otra vista de ese nivel donde está la alberca. Tenemos esta zona de barbecue, digamos, un asador. Sí, aquí es donde podemos hacer la carne asada, si queremos. Un Qué bueno. mobiliario de este tipo para exteriores. Y bueno, acá se ve el gimnasio. El gimnasio y Está la zona tremendamente de hermoso. bar. Está padrísimo, la verdad me encanta. Este desarrollo, lo vamos a decir, creo que es el primer vídeo que se hace porque ha salido esta semana a la venta. Sí, Es una primicia. sí, acaba de salir. Tenemos 2 días de haberlo sacado a la venta. Total, que los que en este momento quieran pedir información a ti y a mí van a recibir en las mejores ubicaciones el mejor precio. El mejor precio, justo, estamos en etapa Friends and Family, entonces estamos en el mejor precio, el mejor momento de invertir, porque ya sabes tú, después va empezando a incrementar los precios. Entonces hoy es el mejor momento para invertir en Atimar. Pues ya lo sabéis, poneros en contacto conmigo, con Angie, decir que habéis visto el vídeo en Paco Rivera Maya, siempre lo tenéis que decir porque para que sepa de dónde sale ese cliente, es muy importante, vais a tener una gran atención, ¿no?, con el mejor precio y la mejor disponibilidad que se puede tener en este caso. Bueno, pues estamos viendo el gimnasio. Ahí está el gym equipado y bueno, con vista ya también al mar. Sí, vistas al mar también. Sí, ahora vemos el lateral, que ya lo hemos comentado, pues aquí será el acceso principal, cajones de estacionamiento, área para bicicletas y bueno, ya a partir del primer nivel empiezan las unidades. Estas unidades están buenísimas, son vista que no te obstruye nada, la vista al mar completamente, ¿va? Ahora... ahí está otra vista del lote esquinero. Es un lote de 1100 metros cuadrados. Tenemos 25 unidades, 25 departamentos a la venta y bueno, los 8 locales comerciales. Acá una vista de frente. Justo ahí dice la europea, ya eso ya va a quedar ahí como la europea. Tú sabes que la Bueno, europea para los que estéis fuera y no sabéis lo que significa la europea, es una tienda importantísima para nosotros, los que vivimos, venimos de lejos porque encontramos productos, yo por ejemplo, españoles, como el jamón, que me hacen el corte de jamón serrano, en los buenos vinos, buenos licores. Total, que es una gran tienda que tenemos aquí en México y un precio que está bastante bueno. Aquí tenemos también otra vista de la otra parte. Ajá, de la esquina. Y bueno, aquí ya viene la distribución, ¿verdad? Aquí estamos viendo que de una recámara está en 60 metros cuadrados prácticamente. Sí, Bueno, sí, más, con su porque tenemos la terraza. Sí, Casi 69. 70 metros. Exacto, te decía, son de muy buen tamaño las unidades, ¿va? Entonces, una recámara, 69 metros cuadrados. Y bueno, acá puedes ver la distribución, se ve en mapita y se ve acá ya en isométrico. Estábamos viendo la parte de la terraza, de la habitación de matrimonio, del baño, El baño de la completo. sala comedor con un buen sofá. Todas, La cocina. importante, tienen su área de servicio, ¿va? Ujú. Todas van a contar con su área de Se servicio. refiere a esta parte de acá. Así es. ¿Cómo se entregan exactamente? Se entregan equipadas, cocina equipada, Baño. los baños equipados, aires acondicionados, uno en cada ambiente y los closets. Va a tener disponible paquetes de muebles que ya más adelante vamos a tenerlos en el drive. En este momento, si yo quiero hacer un apartado, ¿cuánto tengo que dar? Para $5,000. reservarlo. $5.000. Seguimos con el mismo Y esquema. en caso que me lo quiera quedar, lo mínimo que tengo que dar es el 30% de El 30 enganche. de enganche, correcto. Qué bueno. ¿Va? Bueno, pues aquí tenemos el de 2 recámaras y vaya metraje que tiene, madre mía. Ahí está el de 2 recámaras, 137 metros cuadrados, ese es muy buen metraje, es la unidad, Impresionante, ¿no? Lo que sigue, ya veis. ya viste. Esto que veis aquí en pequeñito, ahí tienes para pasearte. Qué bueno. Aquí perfectamente pues se podía haber hecho de 3 recámaras. Sí, la verdad que está muy generoso el espacio, tienes una terraza también de muy buen tamaño, miren tu terraza, en esta tipología hay un jacuzzi, o sea, este está Esto es la buenísimo. terraza que parece una habitación. Sí, Es una esa terraza. es la terraza, exacto. Tienes un medio baño aquí a la entrada, no se alcanza a ver, pero acá en el plano puedes ver que es un medio baño y bueno, además el baño completo en cada recámara. ¿Va?
Qué bueno. Qué bueno poderos ofrecer esto. De momento no hay nada construido, solamente está el terreno. Pero que vosotros podéis disponer de esto en este momento, es decir, yo quiero apartar, quiero que me reserven esto al mejor precio, esto es una novedad para vosotros importantísima. Sobre todo para el que le gusta invertir en una zona como Cozumel. En esta tipología tenemos una recámara principal que vendría siendo esta, la recámara 1, porque tiene su closet vestidor, si te fijas sería un buen closet amplio y bueno, también tu baño de muy buen tamaño, ¿va? Y bueno, ya esta sería la recámara secundaria que también tiene su baño completo. Un área de cocina de muy buen tamaño, un área para el comedor y tu área de sala. Esta está buenísima, ¿va? Y tanto, que está buenísimo. Fíjate Está tú buenísimo. todo lo que tenemos aquí, todo lo que tenemos aquí para disfrutar de forma común y las habitaciones amplias. Está muy bien. Está Todas buenísimo. con su baño completo, Así es. individual. Y bueno, acá vienen otras unidades, 2 recámaras, ya distinta la distribución. Esta es un poco más pequeña, de 109 metros esta es de cuadrados, 100. 110 metros, mejor dicho, con la terraza. Exacto. 109, cambia la distribución. Y estas son las que tienen vista lateral. En los laterales. ¿Recuerdas? La que vimos anterior da vista al frente. Ajá. Y estas son laterales. Pues tenemos varias medidas, digamos. Este es de 109, después una de 107, sigue siendo Hay diferencia muy recámaras. pequeñita. Diferencia muy pequeña, sobre todo porque el terreno es irregular, entonces va cerrando un poquito. Ajá, entonces sobre todo la diferencia sería en la terraza. ¿Va? Este es de 107, sigue siendo 2 recámaras. Este es de 102 es de 102, metros. igual sus 2 recámaras. Y la siguiente es de 101. De 101 metros cuadrados. Pero aún así son espacios amplios, ¿eh? Sí, digo, esta es la menor unidad en 2 recámaras. Entonces, ¿De precio se puede hablar para que se hagan una idea de cuánto sí, podría salir? Ahorita te voy a enseñar los precios. La verdad que está bueno el precio para hacer Cozumel y con esta ubicación. Mira, estas, por ejemplo, tienen su área de servicios acá en la terraza, ¿va? Aquí vas a poder cerrarla y bueno, ahí tienes tu área para servicios o bodega, ¿verdad? Entonces sigues teniendo una cocina de buen tamaño, aquí va a estar una barrita y tu área de sala. Y cada habitación con su baño completo, ¿va? Y bueno, ahora nos vamos a la unidad de 3 recámaras. Solo tengo una unidad como esta, ¿verdad? Es una sola, 3 recámaras, 133 metros cuadrados. 134, porque le falta un milímetro. Sí, casi 134. Pues ahí tienes la distribución, tienes una cocina también de buen tamaño, tu área de sala con tu terraza y bueno, ahí está 1, 2 y 3 recámaras. Y una terraza acá más con vista al frente. Esta también está muy buena, ¿va? Tu recámara principal sería esta con su baño completo y bueno, estas dos comparten este baño y bueno, con el resto del departamento. Y aquí en la entrada es donde tienes tu área de servicio. Todas cuentan con su área de servicio de muy buen tamaño, ¿va? Y bueno, el penthouse también es uno solo el que tengo, 189 metros. Y bueno, vamos a ver su distribución. Son 3 recámaras, 3 baños completos y bueno, sus 2 terrazas. Ahí puedes ver que tiene una terraza acá para estas habitaciones, otra terraza acá para la habitación principal y bueno, tienes un jacuzzi también. Tu cocina de muy buen tamaño y tu área de sala. Ajá, entonces estas son 3 recámaras, 3 baños. Este penthouse tiene 2 plantas, ¿no? Es un solo nivel. ¿Solo un nivel? Es un solo nivel. Ok. ¿Va? Ajá. Tu Pues tendrá terraza. unas vistas impresionantes. Sí. Imagínate tú esto aquí ya es poder lo más tomar el alto. sol, Sí. vistas al mar. Como bueno. ya está en el último nivel, Ujú. tu vista al mar va a ser impresionante. Buenísima. Esto es un pequeño jacuzzi lo que tienes aquí, Ese ¿no? es un pequeño jacuzzi, correcto. Ok. ¿Va? Y bueno, vamos a ver algunos renders. Mira, aquí puedes ver renders de interiores. Esta toma es desde la cocina, ahí se ve la barra, el comedor, la sala y pues ve tu vista al mar
impresionante. Yo poder ofreceros vistas al mar tan cercanas, qué bueno, de verdad. Qué alegría. Imagínate poder comprar algo así. Mira, ahí está. Los acabados son de lujo, pisos de mármol, las barras son de granito, también se usa madera. Esto es el producto estrella de esta semana en la Riviera Maya. Sí, Todos los que nos dedicamos a la venta de bienes raíces, pum, enseguida le agarramos la onda y ya lo estamos ofreciendo a nuestros clientes. así es. Digo, la verdad en Cozumel hay pocos desarrollos y bueno, también importante saber que este grupo que está desarrollando Atimar es un grupo ya muy sólido acá en la zona. Ya tiene proyectos acá terminados. Empezó en Tulum y ahora está yendo a Cozumel. Pues qué bueno que hayan podido hacerlo, que lo puedan desarrollar y que nos lo puedan ofrecer. Mira esta vista de esta recámara, también buenísima. A estas alturas ya estoy nervioso, quiero saber precios. Sí, vamos para allá, vamos para allá. Voy a parar un momentito. Ahí, Angie. Vamos a ver los precios de este maravilloso desarrollo que estamos viendo. También en la forma de pago tenéis un precio diferente, eso es muy bueno. Qué bueno que lo tenéis así. Ahí está. Todo lo que vemos al principio son locales y lo que tenemos aquí son departamentos. Así es. Dentro de los departamentos, dependiendo del metro y de la planta donde están, tienen un precio diferente. Así por encima ya vemos que hay 3 o 4 reservados, ¿no es así? Sí, los pintados en color más fuerte ya están reservados. Y lo más barato que vemos, que son los de una recámara, Sí, son $204,000 y $208,000. bueno, este de 204, depende cómo lo vayas a pagar, Exacto. bajaría a 297 o a 191. Es un gran descuento que estáis ofreciendo, Sí, la verdad sí mejora el precio para el cliente que trae más enganche, pues buenísimo, se aplica el descuento y se llevan un súper precio. Recuerden que estos precios que están viendo son precios Friends and Family, es el mejor precio del proyecto ahora que estamos recién saliendo a la venta. Este precio pues va subiendo, o sea que sí que aprovechen la oportunidad. Y otra cosa, si habéis visto el vídeo y lo veis dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, de los 6, siempre tenéis que preguntar el precio actual que en ese momento haya. Porque estos son precios de ahora mismo, de la salida, del desarrollo. Bueno, pues estos son los precios y el más caro está... El más caro sería el penthouse, ¿recuerdas? El penthouse sería... Ah, sí, 550.000. $550,000, exactamente. Bueno, pues fíjate cuántos apartados hay, ¿eh? De ahí 3, 4, 5, 6... Acuérdense que desde del nivel 2, estas unidades que son de 2 recámaras, todas estas ya tienen vista al mar. ¿Va? Impresionante. Ya tenéis por $300,000 vistas al mar, que pueden quedar en bastante menos, Así es. dependiendo cómo paguéis. Pues muy buena opción, muy buen lugar. Muy buena. Este proyecto se entrega en 2 años. Se empieza a construir en mayo y de ahí 2 años para la entrega. ¿Va? Entonces tienes facilidades de pago. ¿Mantenimiento en cuánto oscila, más o menos? ¿Ya se sabe? El mantenimiento justo está haciendo cálculos porque bueno, al estar frente al mar sí tiene que tener bien preciso ese dato para tener el proyecto, el desarrollo siempre al 100, ¿verdad? Entonces eso sí está pendiente, nos lo va a dar en un rato más el desarrollador, en cuanto lo tenga yo te lo hago llegar, ¿va? Pues muchas gracias por todo. Yo voy a poner los renders, os voy a poner las imágenes ahí que me he puesto y espero que os guste y si tenéis ganas de apartar, de invertir en Cozumel, no lo dudéis. Con Año y conmigo, siempre diciendo que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya también. Bueno Paco, pues muchas gracias, espero que vayamos pronto a Cozumel, ¿eh? Pues sí, yo también lo espero, me encanta Cozumel. Venga, Venga, nos vamos. vamos. Hasta luego.
parecido? Excelente, ¿no? Atimar es una maravilla y tiene todo lo que necesitas de amenidades, como alberca, mirando al mar, gimnasio, aparcamiento, vigilancia y una serie de cosas que ya se han estado hablando ahí en el vídeo. Bueno, pues yo me voy a ir a ver a Alex. Yo creo que ya lo que hemos visto aquí es que hay bastante aire, como ayer. Hay bastante sargazo encima del agua, el agua demasiado movida y por suerte están recogiendo el sargazo y se lo están llevando. Así que en breve, en cuanto esto se calme un poco, cualquier día de estos, nos vamos a poder bañar enseguida, con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, pues vamos a visitar a Alex. No veo a Alex, pensaba que iba a estar ahí, pero no lo veo, a lo mejor está por aquí. No sé dónde está. Vuelvo por la playa a ver si lo encuentro, el chavalote. Bandera amarilla, no está en roja. Esta mañana parece que estaba en roja, ahora por la tarde está en bandera amarilla. Referente al tema de las temporadas alta, baja y esto, cuando yo comento que para mí estamos todo el año con mucha gente, y ahí tenemos a Alex, yo buscándole. Lo comento en relación a lo que es la cantidad de gente que nos llega. Prácticamente estamos todo el año al 70%. Y cuando nos hablan de temporada alta, ¿cómo te ha ido, chaval? Ahora te pregunto. Me estaba buscando. ¿De dónde soy? México. Qué bueno, la ciudad, ¿no? ¿Estás volando? ¿Eh? ¿Estás volando? Sí, ahora nos va a aterrizar. Pues es una pena que te encuentres hoy el mar así, tan movido y con tanto sargazo, pero bueno, disfrutarlo lo más que podáis. Estoy encantado, vengo de la Ciudad de México y veníamos a... ¿Cuánto tiempo venís? Una semana tengo aquí. Bueno, yo espero que lo disfrutes porque vais a salir por ahí, ¿no? Sí. En Cozumel, en la parte de aquí del sur, vais a tener el mar bien, en la parte norte de Islas Mujeres también, en la parte de Cancún, si vais a Cancún, en la parte de la curva más corta, ahí también está bastante bien. Muchas gracias y bonito día. Venga, Cuídense. hasta luego. Chao. Bueno, Alex. ¿Lo vas a aterrizar o ya lo has aterrizado? Tiene yo. ¿Estás en ello? Oye, qué chulería, ¿no? De ir por ahí andando así, sin mirar el reloj ni nada. Porque yo sé dónde está. ¿Ya lo tienes por ahí? Bueno, pues lo que estaba diciendo, la temporada alta, referente a los que vosotros, los que venís aquí de vacaciones y pagáis por vuestra tarifa de hotel, entiendo perfectamente que os preocupo mucho porque os cobran el triple de lo que cobran en otra temporada, ¿no? Y yo cuando hablo referente a cuando vendo los desarrollos y todo eso, es referente a las rentas. Cuando vosotros compréis un desarrollo, pues que lo tenéis prácticamente rentado del 70% para arriba. Y esa es la gran plusvalía que tenéis. Entonces aquí prácticamente ya en temporada baja no tenemos en ningún momento. Bueno, pues ahí lo está aterrizando Alex, mira qué chulería tiene el tío. Qué bueno. No ha sido tan difícil, ¿no? Lo que pasa es que no te puedes desplazar lejos porque con el aire gastas mucha más batería, ¿es eso? Ya Voy a- tengo 25% de batería. ¿Te quedaste con el 25% solo? Bueno, nos vamos. Unos seguidores que me preguntan, este dron que tiene Alex es un dron que pesa 249 gramos. Es un DJI Mini 2. Ahí lo tenéis. DJI Mini 2. DJI Mini 2. Este dron lo compramos en un principio porque pensábamos que no iban a poner muchas trabas a la hora de volar un dron en el tema de permisos y tal, y cuando tienes menos de 250 gramos pues no te ponen tantas trabas. Por otra parte hemos acertado porque es muy cómodo de transportar, muy fácil de manejar también, si le pones interés, claro, aprendiendo pues lo más importante, el tema de la batería, de cómo funciona exactamente. Que Alex, coméntaselo. Que digo que es muy fácil de manejar, pero siempre que hagas caso a lo que el dron te va indicando, ¿no es así? Pues no siempre, porque pues por ejemplo te pone que el viento está muy fuerte y te dice que el punto de, o sea, el regreso a casa no podrá hacerse automáticamente, solo te pone advertencias y te pone regresa de inmediato, y eso no es mentira, tú puedes regresar.
pero que le hagas caso al tema de la batería es lo más primordial y que estés atento al viento, ¿no? Y cuando le haces caso al tema de la batería, no te creas, como estaba diciendo Alex, que la batería es lo mismo irte para un sitio que volver. A veces el volver es más rápido y otras veces mucho más lento. Ese es un detalle que tienes que aprender cuando vas con el aire a favor o el aire en contra. ¿Es así? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces tú dices, bueno, pues me queda todavía el 60% de batería, no pasa nada, ya volveré tranquilamente. ¿Qué ha pasado con ese tema, Alex? Pues sí pasan... Que más de una vez lo has calculado así y luego dices, joder, ya me he quedado corto. Sí, básicamente. Pues nada, espero que os guste el vuelo de dron y nos vamos a llevar al chavalote para lo que es su clase de deporte en la escuela. Hoy lo hace en la escuela. Venga, hasta dentro de un rato nos vemos en Plaza Fundadores.
Aquí estoy con el ruido de la obra. Las calles 2 son las 15 y las 10. Me voy hacia el Portal Maya y aquí ha sido el lugar más cercano que he podido aparcar del Portal Maya. Luego los aparcamientos privados, casi todos, es una pena, pero casi todos, si tú no vas a Cozumel, que lo vas a dejar todo el día, como que te dicen que no. Y bueno, pues te tienes que adaptar a ello. Cocinando con amor para ti. Qué bueno. Voy a grabaros un poquito por la quinta yendo hacia el Portal Maya. Voy a parar un momentito. Bueno, esto de aquí es Downtown de The Fives. Ya lo hemos grabado varias veces. El rooftop que tienen aquí arriba es maravilloso. Y el Marley Coffee, excelente lugar para tomarte un café, dedicado a Bob Marley. Muy bueno este lugar. Acabamos de llegar aquí a la 7ª avenida. Qué buena tarde hace. Qué pena que el mar esté así, pero la tarde es excelente. Me he traído la toalla, me he traído la maletita y si puedo me voy a dar un bañito. Aquí tenemos la tienda de ropa que me encanta, el tipo de ropa es esta que tenemos aquí, Beatriz o Doña Beatriz, no sé cómo se llamará exactamente, pero esta me gusta mucho para lo que es el clima que estamos, es ideal. Me llamó la atención una vez y ya me entraron ganas de preguntar y me enamoró. Y bueno, por la tarde excelente, este airecito se nota como si tuvieras un ventilador puesto. Desde aquí se ve el mar. Esta es una bajada a la playa. Para que veáis los recuerdos que tenéis. Y aquí ya hemos llegado a la quinta. En esta zona de la quinta todo el día hay un gran ambiente.
el ambientito así se ve. Estáis paseando conmigo. Mira, la persona que voy a conocer, yo no la conozco en persona, me contactó vía WhatsApp. Y bueno, a mí el café me encanta, ya sabéis que yo soy un cafetero, me encanta el buen café. Allá en España se valora mucho que el café sea muy rico, muy bien preparado, con una buena cafetera. Y México tiene fama de tener, yo diría que el mejor café del mundo, aunque el colombiano también es excelente. Entonces vamos a aprender un poquito. Este es el Adeo. Os lo comento siempre que paso para que os lo recordéis. Esta iglesia me encanta. Y ya hemos llegado a lo que es el Parque Fundadores. Aquí está mi amigo. No, no está. Mi amigo el Águila no está. Están los compañeros. Qué bien lo hacen, qué bien lo hacen. Es una maravilla para vosotros haceros una foto con ellos. Qué bueno. Bueno, pues ya estoy aquí en el Parque Fundadores. Mira cómo está el mar de movido y le cuesta arrimarse al ferry. Me hubiera gustado grabar aquí con Alex. Fíjate la dificultad que tiene las olas. Fíjate el ferry, la maniobra que va a tener que hacer para amarrar ahí en el muelle. No es fácil, ¿eh? Pocas veces veo yo estas olas aquí. Y se están yendo 2 cruceros de Cozumel en este momento. Luego me quiero acercar al hombre aquel que hace lo de arena. No sé si podrá hacer algo, ¿no? Con este aire, si se lo tira o no se lo tira. Creo que sí que ha podido hacer la piedra. Ahora están actuando los guerreros mayas. Yo sigo aquí grabando sin parar. Yo había quedado aquí con esta persona. No la conozco, ella a mí sí. Y el ferry le está costando mucho acercarse, ¿eh? Muchísimo. Estoy aquí delante de los guerreros mayas. Le he mandado un mensaje, a ver. Qué bonito es el portal maya, qué bonito. Y luego, una vez que terminan ellos, los voladores de Papantla se ponen en marcha. Y el ferry está ahí que no se puede acercar. Miradlo como está, lleva un buen rato. Normalmente es llegar y anclan y punto, ¿no? Mira el rato que llevan para poderse meter. Estoy sorprendido referente al ferry. ¿Te llamas Jorge? Hola, ¿qué tal, Paco? Gusto saludarte. ¿Cómo te llamas? Jorge Tolentino. Qué bueno. ¿Y tu familia? Hola, encantado. Jorge, igual. Es que estoy mirando, porque fíjate en el ferry, que yo creo que está de entrada, no de ida, no estoy seguro, pero yo creo que de entrada y no puede pararse a dejar los pasajeros. Ok. Es que he llegado justo cuando llegaba y yo creo que estaba llegando. Sí, Y esto no es normal que dure tanto tiempo, no sabe cómo meterse por las olas. por el oleaje, ¿no? Sí, porque cuando está normal, llegan, le ponen las cuerdas y arreando. Aquí ya lleva como 5 minutos y no puede, le está costando un montón. Sí, por el Oye oleaje. Jorge, ¿nos visitas desde Chiapas? Sí, así es. De Teopisca, Chiapas.
Qué bueno. Y esa población, yo estoy en Chiapas no hace mucho, no sé si lo sabes. Ok, sí, te platico brevemente. Sí, venimos, de vacaciones, estamos aquí de vacaciones y digo, soy suscriptor de tu programa, de tu canal. Estamos visitando, conociendo y así mismo dije, quiero conocer a Paco. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, en este proceso vengo a obsequiarte nuestro café. Somos productores de café de Teopisca, Chiapas. Okay, es café orgánico. El café orgánico significa que no tienen nada de productos artificiales en la tierra, es todo natural. Un café libre de pesticidas, de químicos, herbicidas. Un café que se cosecha y se cultiva por caficultores de la región de Teopisca. ¿Okay? Es un café, pues literalmente 100% natural, puro. ¿Okay? Y aquí vengo a obsequiarte lo que es también una taza conmemorativa de Café San Jorge. Ay, para que degustes en las mañanas tu cafecito. Sí, ya sabes que yo hice las tazas de Paco Rivera Maya también, lo que las acabé muy rápido. Sí, claro que sí, muy bonito. Muy bueno, muchas gracias. Hombre, y aquí traigo unas muestras para tus suscriptores, para quien gustes. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Hombre, ¿qué, Paco? Bueno, pues hablando del café, el tipo arábico es el más valorado en el mundo, ¿no es así? Así es, sí. Y luego me han comentado, yo me he quedado sorprendido, que el café de Chiapas es una de las calidades valoradas también como la mejor del mundo. Así es, sí, a nivel mundial... Vamos a irnos por el ruido de los guerreros mayas, nos vamos a ir a donde están lo de las esculturas de arena. Perfecto, Paco, adelante. Porque lo que nos estás contando es muy importante, ¿eh? Y más de uno va a decir, oye, esos ruidos no nos dejan escucharte. Sí. Pero yo no suelo parar la cámara. Okay, he venido andando toda la quinta hasta acá, diciendo no lo conozco, no sé quién es, pero da igual, lo importante es conocer cómo funciona esto del café, porque sinceramente a mí ya me chocaba mucho que yo me iba a la tienda, el mejor café, Chiapas, tal, quiero conocerlo, a ver qué significa eso. Sí, claro. Más por un productor como es Jorge. Así, gracias. Sí, como te decía, el café de Chiapas se tiene catalogado como el segundo mejor de todo el mundo, después de, pues obviamente, de Colombia, que también son uno de los mejores. Yo te voy a decir sinceramente, he dicho que es el mejor, ¿sabes por qué? Sí. Porque estáis el primero, y creo que no lo sabéis. Y no es broma, y me perdonen los de Colombia, pero no es broma, porque yo tengo amigos míos que son productores de café en España. Sí, así ellos compran en todo el mundo y dicen que la calidad del café de México es superior. Perfecto, sí. Que luego Colombia sea más productor, que produzca más kilos, sí, es verdad. Y que la calidad de Colombia es muy buena también. Claro, definitivamente, inigualablemente estás en lo cierto. El café de México, principalmente de Chiapas, es uno de los más ricos a nivel mundial. Vaya, entonces te puedo decir que este café está compitiendo porque como lo producimos a 1100 metros sobre el nivel del mar, le da el punto exacto para que este café, hombre, sepa delicioso, riquísimo. Y sabes qué es lo importante, que es orgánico. Es un café, hombre, buenísimo. Buenísimo. Te lo voy a agarrar Sí, porque vienes aquí. ¿Cuántos días lleváis aquí? Ya una semana, Paco. Una semana. ¿Y todavía os queda? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo te queda todavía? Yo pienso que el día sábado, domingo, nos vamos a regresar todavía, ya que el día de mañana igual tengo una convención con unos networkers en la ciudad de Cancún. Ahí vamos a poner el proyecto, lo vamos a presentar con unos empresarios locales que están interesados. Pues ahí vamos a estar, que domingo, lunes vamos a estar por aquí. Mira dónde estamos, están aprovechando para hacerse unas fotos de recuerdo, qué bueno. El otro día entrevisté aquí a un hombre que hay aquí al lado, este hombre de aquí. El otro día estuve entrevistando a este señor que está aquí, qué bueno. Oye, la piedra maya ya la terminaste. Ya. ¿Has empezado con alguna otra? El lunes comienzo la otra. El lunes la comienzas. Y el lunes comienzo un calendario maya. Ahora en un ratito vengo contigo. Ya está. Nos vemos. Bueno, pues lo que te estaba diciendo. Oye, ya que estoy, este hombre te va a regalar esto. Este hombre te regala esto. Es una muestra de café orgánico, de Chiapas. Del mejor del mundo se puede decir que es. Y este hombre es un productor de café. Gracias por no regalarme una cerveza. Qué bueno. Hay Pero que son marihuanos, otros que son locos, alcohólicos. Yo soy cafeinómano. el café es lo mejor y aparte te hace hacer estas esculturas más despejado de lo habitual. Oye, ¿no te está afectando? Una pregunta, ¿no te está afectando el aire?
porque Mira, hace tremendo aire, mira, sí, pero hemos mantenido todo bien mojado, estamos arriba de la escultura casi que día y noche mojando. Bueno, pues ahora dentro de un ratito nos hablamos. Jorge, vamos a ver, vamos a centrarnos. Estamos que el café de Chiapas tiene una calidad tremenda, más si es orgánico. Sí, así es. No tiene ningún tipo de aditivo, ni productos químicos, nada. 100% natural el café. Tú quieres dar a conocer lo que es ese café. Sí, así es. Entonces, ¿en qué se basa la campaña? ¿En qué se basa tu empresa? Cuéntame un poquito. Ok, bueno, Café San Jorge nace aproximadamente hace un año, ya justamente ahorita el 6 de marzo cumplimos un año. Café San Jorge nace en Teopisca, Chiapas, donde mi familia tiene más de 15 años, somos productores de café. En este caso, un servidor me nació, pues digo, en algún momento nuestro café se vendía de manera local. Dije, bueno, vamos a expandirlo. hacerlo, a expandir la marca, sobre todo de expandir la marca, expandir nuestro producto, que es el café orgánico. Gracias a Dios, ya en este año que llevamos, estamos llegando a muchas ciudades de toda la República Mexicana, estamos llegando a Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Monclova, Puebla, obviamente Veracruz, Tabasco. Ahorita estamos llegando aquí a lo que es Quintana Roo, ya gracias a Dios estamos llegando. Inclusive estamos mandando a lo que es hasta Baja California. Varias personas de allá de Baja California me han contactado, han checado, pues digo, las presentaciones que tenemos en nuestras redes sociales, que tenemos en lo que es Instagram, Facebook y actualmente en la página de un servidor también. ¿Cómo se llama tu página de Facebook, por ejemplo? En Facebook aparezco como café, bueno, aparece la marca como Café San Jorge. ¿Y en Instagram igual? En Instagram igual, Café San Jorge Gourmet. Qué bueno. Ahí Pues, estamos, digo, para todas las personas que deseen adquirir Café San Jorge, estoy abierto. Si yo ahora te quisiera pedir café, por ejemplo, tengo un negocio, una cadena de supermercados, ¿qué es lo que le ofrecéis? Ok, de entrada, pues la calidad que le estoy dando, calidad, la frescura del café. En este caso, este café tiene menos de una semana de haberse tostado, haberse elaborado, haberse cosechado. Entonces es 100% calidad y frescura que le estoy dando. Si yo fuera un productor que yo lo tuesto, porque tengo gente así conocida, ¿Sí? ¿se le puede ofrecer para que te lo compres sin tostar? Sí, claro que sí, adelante, sí, se puede ofrecer de esa misma manera también. ¿Y si lo tuvieras que mandar al extranjero, se podría mandar? Sí, claro que sí, también estamos abiertos a todas las posibilidades. Sin ningún problema, ¿no? No, sin ningún problema, Paco, adelante, sí. Estoy fijándome en estas dos personas que están aquí admirando la escultura, que es una maravilla, la verdad que está muy bien trabajada. Y encima, lo mejor que ha hecho este hombre es que la ha hecho que de una manera, has tenido mucha picardía al hacer la escultura donde la has hecho, porque tenemos el sol cuando se va ocultando, que parece que sea una moneda de oro lo que tenemos ahí delante. Has tenido picardía, mucha picardía. ¿Qué te parece el grano? Está buenísimo. Y Lleva una semana máximo de tueste. bueno. ¿Qué tal el grano? Este hombre es de Venezuela. Ok. Pero lleva fuera de Venezuela no sé cuántos años, 25 creo que me dijiste, ¿no? 24 años. 24 años. Y aquí me ves viviendo de lo que amas. Hombre, una preciosura. Vaya. A ver, déjame ver, pues ya me has dado envidia. Te huele tremendamente rico, Bien, pues café. Calidad. Lo malo, Jorge, es que ahora lo bueno es que aquí tengo por plato, aunque sea por 1 kilo de café. Eso, cuando estés aquí medio aburridito, te pones un granito y te levantas el ánimo. Hombre, y otra escultura más. Ahora hablamos en un ratito. Muchísimas gracias. Hombre, Nada. Tu café está muy bueno. gracias. Cuando guste estoy a tu Ahorita me orden. voy a ir a hacer un café. Luego nos tenemos que hacer una foto, Con gusto. Que el otro día no nos la hicimos. Nos hacemos una foto aquí los dos y la voy a ponerla en la portada del vídeo también. ¿Te parece? Bueno, Jorge, Sí. a ver, San Jorge, Chiapas, calidad insuperable. Lo saben todos, lo saben porque Chiapas está muy reconocida en su café. Así es. Entonces ahora solamente hace falta que sepan que aquí con Jorge pueden estar muy bien atendidos. ¿Por qué motivo? En este caso, su servidor, yo trato de darle la mejor atención a todos nuestros clientes. A cada uno de nuestros clientes que nos contacta le hago el trato es personalizado y más que nada la eficiencia, hacer rápido el proceso de la compraventa y así mismo hacerle llegar en tiempo y forma el producto.
Yo te voy a hablar ahora como cliente para que sepan el motivo de lo que un español cuando compra un café nos enamora. Yo como persona que soy cafetero, te aseguro que me recorro, si es necesario, 10, 12 supermercados para encontrar el café que a mí me gusta. Si no encuentro ese café, el punto de café que yo quiero, el que me deja en el punto que yo necesito, no lo compro, aunque hayan otras marcas. ¿Por qué debería de comprar el café San Jorge? ¿Por qué me tendría que llevar a ese punto de decir, yo quiero saber dónde está? ¿Por qué? Pues digo, en este caso Café San Jorge, lo que tenemos de calidad es nuestra frescura. Lo que nos distingue de otras marcas es la frescura que yo les estoy dando. Pero como te lo había platicado hace unos instantes, el café que te acabo de proporcionar no tiene más de una semana que ha sido pues cosechado y así mismo tostado. Entonces te estoy garantizando que al momento de abrir esa bolsa de café, ten por seguro que te estoy dando la pura frescura. Ese café no tiene más de la semana, vaya, calidad 100%. Y eso es lo que te va a enamorar al final de cuentas del café, la frescura que tenemos. Yo tengo ganas de llegar a casa, triturarlo y hacerme un rico café. Sí, Paco, te aseguro que te va a encantar. 100%. Oye, ahora ya una pregunta fuera parte de lo que es el café, para no calentar la cabeza. Estás aquí con tu esposa, con tu hijo. Sí. ¿Ya había venido anteriormente aquí a Quintana Roo? Sí. Venimos pues una vez al año, hacemos un viaje familiar. Ahora pues mi hijo Jorge cumplió 5 años, justamente ahora el 15 de marzo también. Entonces pues determinamos viajar, pero sí, hacemos un viaje pues una vez al año, aquí andamos por esta. ¿También te tiene enamorado Quintana Roo un poquito? A mí me gustó mucho Chiapas, pero vivo aquí, me encanta Quintana Roo. Son dos temas diferentes, allí hay una naturaleza virgen tremenda, hay lugares maravillosos para visitar, hay muchos kilómetros que recorrer. Aquí en Quintana Roo quizás lo tengamos todo más cerca, más fácil, de más acceso. Así es, sí, yo siempre he dicho que México es muy rico en varios escenarios naturales, las personas también somos muy cálidas, como mexicanos somos súper cálidos, apapachadores, digo, y qué mejor, ¿no? Tienes estas playas que te enamoran de todo el día, hombre, ¿quién se quisiera ir de otro lado? No, hombre, yo me quisiera quedar, si por mí fuera yo me quedo ya a vivir aquí. ¿No? Pues tendrás que montar más adelante una delegación aquí en Quintana Roo, donde tengas que venir de vez en cuando a atender a tus clientes. Claro que sí, Paco, así va a ser, ese es el proyecto. Pues estamos aquí al lado de la salida del muelle. Yo me voy a ir a bañar en un ratito, pero quiero irme a la zona de Playa Cara a ver qué tal está por ahí el mar. Está horrible, ya lo sé, pero bueno, yo igualmente aprovecho el mar y me doy mi baño. Me encanta dar una terapia dentro del agua. Y este hombre lo veo fenomenal. A mí me encanta la gente con buena vibra. Este hombre el otro día lo entrevisté y me encantó. Me cayó muy bien. Bueno, Jorge, voy a parar de grabar. Si se nos ocurre algo, me lo recuerdas. Claro, Paco, gracias. Ahora hablamos un poquito de la Piedra Maya. Oye, el café, si a ti te gustaría comprarle a este hombre café, suponiéndolo, qué bueno que sí. Oye, Jorge, dime. Si yo te quiero comprar café, esté en la parte de México que esté, ¿lo puedo hacer? Sí, claro que sí. No importa que sea una cantidad grande. No importa, adelante, para eso estamos abiertos a eso. Entonces, si yo quiero contactar contigo, puede ser con Instagram, con el Facebook. Así es. O pongo tu número de teléfono aquí también. Claro que sí, adelante. ¿Lo puedo poner en el vídeo? Adelante, sí. Pues nada, esto es algo muy importante. Y si le decís que habéis visto el vídeo en Paco Rivera Maya, os va a hacer un descuentito. Claro que sí, dalo por hecho. Todos los seguidores de Paco Rivera Maya que vengan, que me digan que vienen de parte de él, van a tener un descuento especial. Qué bueno. Oye, José. Gracias por el tip, porque yo ahora quiero un kilo de café. Tú les dices que has visto el vídeo y ya está. Has cooperado aquí. Vamos a ver, esta piedra es una maravilla. Y más ahora con el sol en el momento que estamos. Tiene dos momentos bonitos, en el atardecer y en el amanecer el sol está exactamente detrás de la... Es que este hombre, por ejemplo, ahora que está aquí tu niño, si hubiera sido el día 4 o el día 6, ¿no? Me parece. Aquí él da clase a los chavales para hacer esculturas. Sí, los próximos talleres va a ser el 5 y 6, 8 y 9 y ahí cada fin de semana hasta finalizar. Entonces aquí habrían 15 niños haciendo esculturas más pequeñas y él enseñándoles a hacerlas. Muy bien, qué bueno, felicidades. Entonces cada arena, estamos aquí en el Caribe, pero también me explicaba que él ha estado en el Pacífico. En el Pacífico es mucho más dura, aquí es mucho más suelta, más blandita. Aquí es redonda, allí es triangular la arena. Entonces depende de dónde es la arena, es diferente a la hora de trabajarlo. Es diferente. Pero es un segundo que pienso que el chamaco prendió la bomba y si no... Ok. No es el que se vaya el agua. Y esto es por si le quieren ayudar un poquito, pues aquí está José Arenarte,
el Instagram y la aportación cuando estén aquí, que le ayuden un poquito. Mira qué bueno. Yo no sé cómo lo hace, pero mira qué maravilla. También se le puede echar ahí una monedita, como el que dice... La irreverencia es una cosa... Pues qué bueno que lo mantenga así. Pues esto es lo que hay. Yo muchas veces cuando grabo, ya lo estás viendo, sin preparar nada, y me queda con ganas de saber qué ha pasado con el barco, con el ferry. Porque sinceramente no sabía si podían o no podían salir la gente. Mira, ya están bajando. Fijaros todo el rato que se ha pegado el barco para bajar y subir la gente. Todo el rato que está la gente para poder acercarse al barco, bajar y subir. Hombre, sí, pero sí se ve el oleaje, ¿eh? Se ve un poquito fuerte. Es que está tremendo. Sí. Eso es muy difícil porque se golpea muy fácilmente por mucha rueda que le pongan ahí a la derecha. Sí, lo creo. Eso está tremendo. Por eso muchas veces paran de salir los ferries hacia Cozumel, por este motivo, porque luego no pueden arrimarse. Sí. Ese es el problema. Pues nada, Jorge, ha sido un placer conocerte. Gracias a ti, Paco. Gracias, te agradezco regalarme un poquito de tu atención. Tus televidentes, seguidores, muchas gracias a todos. Y yo me voy a dar mi bañito de la tarde, que yo la necesito. Gracias por la bolsita, muchas gracias por ello. Y nos hemos dicho uno de los productos que vosotros manejáis más, bueno, que para ti es un éxito, es el carajillo, ¿no? Sí, así es. Actualmente tenemos ahorita como hit grandísimo nuestro carajillo San Jorge, que se elabora a base de nuestro café orgánico y fusionado con el licor 43. Gracias a Dios, no, hombre, tiene como 6 meses que sacamos el producto y ha sido un hit. La verdad que sí, mucha gente lo está aceptando muy bien. Gracias a Dios. Bueno, pues yo lo probaré en breve, hombre, que bueno, nos vemos. Sí, es un compromiso entonces, ¿eh? Yo sí, claro que sí. Para que lo guste, Paco, gracias. Hasta luego. Adiós, que lo paséis muy bien. Adiós. Bueno, pues me vengo aquí a ver a José, que está liadísimo con el tema. Oye, José, ¿por qué tienes que echar agua ahora mismo al suelo? ¿Para que no se huele? Para... Siempre mantengo todo húmedo para evitar de que cuando esté seca la arena socave las estructuras. Ok. Como he estado batiendo mucho viento, necesito mantener todo húmedo, tanto las estructuras como la parte de abajo. Qué maravilla, de verdad. Una pasada, ¿eh? Bueno, ya me iré pasando de vez en cuando a saludarte. Gracias, hombre. Nos vemos. Hasta luego. Ya lo sabéis, si queréis verle, aquí veniros, que por aquí está. Yo me voy a ir para la zona de Playa Car y vamos a comprobar cómo está la zona más cercana aquí al muelle, porque ahora no me voy a recorrer 1 kilómetro. Me gustaría ir hasta la zona hotelera porque son las playas para mí más bonitas que tenemos aquí en Playa del Carmen, pero hoy como que no tengo tanto tiempo. Mira, todo esto que estáis viendo de salida es de la gente que ha venido en el ferry y más de uno se marea cuando está así el mar. Yo ahora voy a ir por acá. Por aquí podéis ir a Playa Car, por aquí, por este ambiente. Y este es el Big Club, el Frost, el señor Frost. Como veis, el señor Frost, lo he parado por el tema de la música, porque la música me penaliza, ya lo sabéis. Y aquí está la playa. En este momento, en estas condiciones, mucho sargazo, pero si estuviera tranquilo, no hubiera tanta ola, estoy seguro que vais a disfrutar de bañaros. Me voy a quitar las chanclas. Este es el muelle. Yo paso por aquí una montañita de sargazo, que por suerte todavía es fresquito, no me molesta pasar por encima. Y este es mi paseo. Este es el Hotel Palace, de otra cadena diferente al río. Está en la fase 1 de Playa Car y los otros hoteles están en la fase 2. Como veis, el color del mar es muy bonito, ahí a lo lejos. Y un poquito más para adelante yo creo que voy a dejar mi mochila por aquí. Me voy a dar un baño. Voy a mirar en qué parte pues voy a estar más cómodo, ¿no? ¿Qué os ha parecido el tema del café? Yo espero haberos ayudado un poquito a entenderlo. Tengo que tener cuidado porque tengo el celular metido aquí y me he mojado un poco el pantalón. Tengo ahí, vamos y voy a sacar el celular. Bueno, pues
Aquí en esta zona me voy a dar el bañito, pero hay que dejar las cosas ahí, las olas llegan hasta ahí. Pero qué rico se siente el agua. Me encanta que me den agua. Está buenísimo. Vaya oleaje que tenemos ahí. Da un poquito de cosa, pero nada, tranquilo. Aquí te vas andando y vas poco a poco, no reconozco el agua, no pega una bajada de golpe. Eso es muy importante cuando te vayas a un sitio por primera vez, conocer cómo va el agua, cómo se mueve. Pues mucho éxito a esa empresa Café San Jorge desde Chiapas que nos visitan. Mucho éxito en toda la República y en parte del extranjero cuando sea. Me quiero meter de cabeza, pero es que no hay distancia. Cuando se va el agua se me va por debajo de la cintura. Llega por encima del pecho y no hay manera de tirarse aquí. ¡Wow! Y ya veis la cantidad de arena que mueve, porque mueve mucha arena. Me echa para atrás, no me deja meterme. Doy 5 pasos para adelante y 10 pasos para atrás. No me deja. Mira, 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 mira. Me ha tirado. ¡Uah! Es fuerte. Me han tirado. Vaya pelea. Bueno, ya estoy contento porque llega a una zona. En esta zona ya no hay tanta arena. En esta zona no hay tanta arena. Y ahora sí, ahora voy a disfrutar porque tengo hasta el culo lleno de sargazos. Perdonad por la palabra, pero acabo de... Mira, 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 mira. Wow, vaya olas, Bueno, yo creo que me voy a salir. La verdad es que es divertido, pero hay que tener cuidado. Aquí, como sé que no hay rocas debajo, pues me dejo llevar y disfruto. Pero si viera en otra zona que hay rocas, entonces no lo paso tan bien. Mira cómo vienen las olas, si están 4 metros para arriba. Pues no luche contra las olas, te metes debajo. Bueno, pues lo dicho. Por eso, por estos oleajes, el barco le costaba mucho llegar. Mira lo que me viene. Está precioso, Ahora yo quiero salir y me está llevando para aquel rincón, me está llevando el agua. Así que ya voy a empezar a salir. Bueno, ya he conseguido salir lo que yo quería. Es que me está llevando justo para la derecha, hacia el muelle. Y ya no me gusta tanto. Mira que yo sé jugar con el agua, porque sé jugarla. Pero se ponía difícil. Bueno, conseguido, me lo he pasado bien. Y no me he llenado tanto de arena. Mira qué bonito se ve el mar.
Espero que la mochila no se haya mojado mucho. Fíjate todos los metros que me había llevado. La mochila está allí. Y por esa zona ahí yo no aconsejo que nadie se bañe. Tiene que ser más para hacia acá. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo de Acimar? El desarrollo que está aquí en Cozumel. Yo, para mí, precioso. Y quiero ir a Cozumel a grabaros en el mismo lugar con el dron y con la cámara, para que tenga ganas de tener vistas al mar a 50 metros del mar, que no lo dude, que ahí está bien. Yo siempre le pongo una barrerita de arena por si llegara una ola. Y allí viene un ferry de ultramar. Hoy salen los dos, Windjet, que son los naranjas, y ultramar, que son los amarillos. Sí, me quedo un ratito. Vamos a ver, que tiene sus problemas para meterse. Tengo mucha arena por debajo, mira. Esto al andar luego lo voy a notar. Bueno, pues esto es la zona de Playa Car, pero la más cercana al ferry. Luego ya cuando nos vamos moviendo hacia allá, los hoteles de verdad que la recogen todo lo rápida que pueden. Pero cuando no se me entiende, tú ahora recoges esto, ¿vale? Están los que trabajan recogiendo sargazo. A la media hora, a la hora te vas a encontrar que está así, porque hay demasiado sargazo por el agua. Pero qué bueno que la recogen, porque sinceramente puedes disfrutarlo. Hoy el problema que tenemos, más que el sargazo, es el oleaje. El oleaje y el aire es muy fuerte. A mí hoy aquí, precisamente aquí, no me hubiera molestado para nada si hubiera estado tranquilo el sargazo, porque el sargazo, acordaros, se mueve, pero va muy lento. Entonces tú buscas el hueco que quieres y te bañas. Y el agua se ve linda, se ve bonita. Voy a parar de grabar y me voy a esperar a que llegue el ferry a ver qué es lo que pasa. Pues ahí veis cómo se va acercando. Ya lleva un rato, muy cámara lenta va. Normal que lo haga así, claro. Lo mismo que le decía a Alex esta tarde con el tema del dron. No es lo mismo volarlo cuando no hay ni aire ni nada, que volarlo cuando hay bastante aire. Pues el capitán del barco le pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo con aire y con oleaje que estar el mar liso, ¿no? Pero se está acercando mucho mejor que el naranja. Creo que por esta zona como que el oleaje le da un poco más suave. Se está acercando mucho más rápido. El naranja tardó muchísimo en poderse acercar. Muchísimo. Ya han pasado la cuerda, que bueno. Ya una vez que han pasado la cuerda ya está la cosa tranquila. Pues nada, excelente. Esta vez sí, esta vez han podido meterse bien. Y aparte que parece que se ha parado un poquito el oleaje, porque cuando yo estaba ahí dentro habéis visto lo grande que estaban las olas. Pues nada, nos vamos otra vez para casa, que tengo que hacer más cositas por ahí. Yo ya me he dado mi bañito, me toca ahora el café, que voy a llegar a casa y me lo voy a triturar y lo voy a disfrutar. Estaba yendo, me iba a empezar ya a ir, ya me he cambiado. Pero me he acordado que ayer hubo una persona que me pedía saludos para su papá, precisamente para su papá. La persona que me pedía los saludos se llama Elsa Covarrubias y me pide un saludo para su papá, Rodrigo Montaño, de Guadalajara, Jalisco. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en el canal, por estar aquí viendo los vídeos. Espero que un poquito te haga sentir que estás aquí conmigo, que te has atrevido a bañarte con estas olas. Muchas gracias por todo. Luego también, ya aprovechando, tengo algún que otro saludo por aquí apuntado de hace días, que no lo estaba diciendo, y quiero dar pues a Daron Clon. No sé quién es Daron Clon ni de dónde es, pero yo lo tenía por aquí apuntado. Daron Clon, saludos. La familia Santos Martínez de Aguascalientes, en especial a su papá también, Juan. Entonces también había otro papá por aquí que me había pedido saludarlo. Familia Santos Martínez de Aguascalientes y su padre Juan. Saludos.
Bueno, pues me parece que hay 1 o 2 saludos más. Y la tarde invita a seguir quedándose aquí un ratito y disfrutar de... Pues ya lo veis, que yo disfruto de todo. Hasta de cuando el ambiente está un poquito así, con aire y con sargazo, da igual. Daniel Imperial, de Argentina. Daniel, muchos saludos. También tengo aquí apuntado a Carmen Díez Flores, de Asturias, España. Carmen, saludos. Y luego también tenemos a Luna, de Colombia, tiene 11 años. Muchas gracias por seguirme en el canal. Luna, saludos. Bueno, y a todos los que os estáis suscribiendo, que ya, como dije ayer, hemos llegado a los 6.000 seguidores. 6.000 se dice rápido y fácil, pero os aseguro que cuando eres modesto, cuando subes de 5 en 5 diario, de 10 en 10, cuesta mucho llegar. No es fácil, pero tienes que ser muy constante, creer en ti y creer en lo que estás haciendo. Y vosotros los que estáis viendo el vídeo, sois los que me dais esa fuerza. Si no fuera por vosotros, pues esa fuerza va disminuyendo día a día. Bueno, pues por suerte ya están saliendo los pasajeros del ferry. Que bueno, sin ningún problema. Y yo ahora ya recojo las cosas y me voy, que tengo que seguir haciendo cositas por ahí. Venga, vamos a seguirle. Entrar a Playa Car, pues lo tenéis muy fácil. ¿Veis dónde está la entrada del ferry? ¿Veis el señor Frost? Pues ahí hay un pasillo, ese pasillo, y ya todo esto lo podéis recorrer a lo largo, y hay kilómetros, hay como 4 o 5 kilómetros tenéis para allá. Quizá un poco más, pero entre más para allá vayáis, más bonitas son las playas. A mí me encantan. Cuando me invitaron a algún day pass por ahí en algún hotel de Playa Car, que me acuerdo, Francisco Trejo, gracias por aquella invitación. Yo disfruté ese día, Alex también, muchísimo, gracias por esa invitación. También darle saludos a la familia de Alex de California. Alex, ahí, ¿cómo se llamaba el apellido? Está Sandy y su esposa. Ahí se me olvidó el apellido. Barajas, eso. Alex Barajas y Sandy, gracias también por acompañarnos, y a la familia. También, como no, a todos los seguidores habituales. Y este es el pasillo que os decía. Voy a parar por la música. Se monta la fiesta. Estáis viendo. Ahora puedo grabar porque es para la música, porque la van a empezar otra vez. Pero ahí están con la fiesta. Qué bueno. Y justo a la salida y entrada del ferry, que es esta de acá. Ya lo estáis viendo, ahí. Para sacar las entradas se sacan acá y por ahí arriba se sube para embarcar. Las entradas las podéis sacar aquí en ultramar o ahí en lo de Winjet. Bueno, pues y lo de siempre, lo que os digo, las letras de Playa del Carmen para hacer vuestro recuerdo. Y ahora estos días que nos acompaña José con sus esculturas, pues otro lugar más mágico donde hacer vuestras fotografías y darle una propinita a este hombre. Hay que darle una propinita y apoyarle. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla hacer ahí! Ojalá la gente que se para a hacer fotos diga también, vamos a echarle una monedita, vamos a echarle un billetito para que este hombre pues haga las cosas como las estás haciendo, así de bien. Y si te quieren seguir en el Facebook o lo que sea, es tu nombre, que sí. Arenarte. Qué bueno. Arenarte suena a arte, arena y arte. Qué bueno. Llenarte de arena. También, ¿no? Llenarte de arena, porque hoy te está llenando con el aire este. Me he estado bañando ahí en Playa Car y de verdad que no podía con las olas, tremendas olas ahí. Hasta el domingo va a estar así, viene un norte y va a entrar, un sureste y va a entrar otro norte. Total, que a partir de la semana que viene ya bajará. Mejorará el clima. Bueno, pues muy bien, José. Espero venir a verte de vez en cuando. Vaya. Hasta luego. Oye, José. Mira el pájaro, lo tienes que espantar. ¿Cómo lo vas a hacer para tomarte el café? ¿Te lo vas a tener que tomar en granos masticándolo o lo vas a...? Ahorita voy a la casa, lo muelo y lo hago. Sí, ¿no? Ya me contarán.
Hasta luego. Bueno. Lo mismo que va a hacer José, ahora cuando salga de ahí, voy a hacer yo ahora llegar a casa. Y tengo ansiedad por probarlo. Parece mentira lo que hace el café, ¿eh? Aquí está el hombre de las donas. El hombre de las donas, que no sé si era de Veracruz, me dijo, creo. Estas donas son típicas de Veracruz. Hola, buenas tardes. ¿Típicas de qué zona de México? ¿De Veracruz me dijiste un día? No, soy tlaxcalteca. ¿De dónde? Tlaxcala. Ok, pero son gigantonas, ¿eh? Es pan de arroz con dulce de chocolate, con naranja bañada en chocolate dulce. Pues tiene que estar delicioso. Aquí cuando te vean, que lo compren y que lo prueben. ¿A que sí? Hasta luego. Bueno. Y ahora están aquí todavía los... ya terminaron los bordadores de Papantla que están detrás. Y otra vez están ahí los... Ya tienen hasta micrófono, ¿eh? Los guerreros mayas. Bueno, pues el ferry, el de Winget, ya salió y ya se va. Yo también me voy, ya nos despedimos de acá. Yo he puesto acá en la cámara delante de mi cara pensando que me estaba haciendo una foto, pero no me la estaba haciendo. Estaba grabándome, yo no lo sabía, a lo mejor sale sin darme cuenta en el vídeo, porque muchas veces mi lorito, corto y seco, y los mismos fallos salen. Así está el Parque Fundadores y camino del carro. Pues quiero grabaros el ambientito que hay por aquí. También es una zona, esta zona del Parque Fundadores y la primera de la Quinta Avenida, una zona entre los que llegan de Cozumel, los que se van para Cozumel, los que llegan en el Adeo, los que se van a los hoteles con sus maletitas. Es una zona de mucho movimiento de gente. Y aparte también las tiendas de aquí que van a comprar o a pasear por todo esto. Y sobre todo la avenida esta, la avenida Juárez, es mucho de tiendas también. Ya lo veis. Aquí tenéis para pasear y no parar de pasear. Ahí tenéis los precios del antígeno y del PCR. Hay en muchos sitios puestos de ese tema. Bueno. Ideamos Internacional ya está abierto. Cuando queráis joyas de calidad, garantizadas, con su autenticidad, aquí las podéis conseguir. Voy a parar por la música. Estamos en zona de botas camperas, porque aquí te pones unas botas, se pasa el calor, mucha gente las compra para llevárselas a su lugar de destino cuando terminan las vacaciones. Y este hombre, pues ya lo veis, con su silla y con su sombrilla. Qué bueno por ellos. Bueno, pues hoy salieron de viaje
tanto Eddie como su esposa, que tengo vuestras sillas en casa. Si alguien las quiere, tengo el precio y se las doy. Eddie, espero que hayáis llegado bien allí, a vuestra tierra. Y si no se vende, cuando vengáis en noviembre, aquí las tenéis. Son estas mismas sillas, las Tommy Bahama, nuevas, de color azul clarito. Y ese es el rooftop que os digo, maravilloso, del Defy Downtown. Buenísimo, todo a lo largo. Unas vistas al mar tremendamente hermosas. Pues aquí vivo, pero como un turista más, ¿eh? Si queréis comprar un departamento aquí dentro, sin ningún problema, poned en contacto conmigo. Es un sistema muy diferente, ¿eh? Sois propietarios, pero funciona diferente a lo habitual. Es un sistema que se os tiene que explicar bien explicado para que lo entiendan. Pues aquí estoy al lado del gimnasio, pero antes de entrar, como despedida del vídeo de hoy, espero que haya gustado, haya entretenido un ratito, pues antes de subir al gimnasio paseo 5 minutos por esta zona, que me encanta esta zona. Ya veis que es otro ambiente muy diferente al de la Quinta, por el principio, por donde está el Portal Maya. Aquí es una zona, diría yo, un poquito más de gente, poder adquisitivo quizá un poquito más alto, zona más tranquila. Lo que he dicho ahora mismo me refiero que es más tranquila, más relajada, un ambiente de restaurantes, de sitios donde tomar algo más. Ya veis que hay un poquito menos de ambiente por aquí, pero igualmente muy bueno. Aquí tenemos a Miguel. Saludos, Miguel, pasa buena tarde, nos vemos, hasta luego. Si necesitáis un masaje, Miguel, la verdad, buen chico, la vagabunda con su música en directo. Y aquí en esta calle, la 26, cada vez que paso por aquí, parece mentira que lo repita tanto, porque lo repito mucho cada día. Pero tenéis Easton Tower aquí en esta calle, justo en las Maderitas esas, a 50 metros de aquí de la Quinta. Y a 50 metros de la 10ª. Y al ladito de Playa Mamitas, y al ladito de esta Quinta Avenida, que es una maravilla. A ese desarrollo, ese de ahí atrás, esos estudios, para mí, excelente ubicación. Y que es una inversión segura, alta plusvalía y fácil rentabilidad en sus rentas. Bueno, pues yo voy a dar la vuelta y me voy a ir hacia el gimnasio. Y qué bueno que nos comentaron que ya a partir del lunes mejora mucho el oleaje y la playa. Qué bueno. Es un placer pasear por aquí, El perrito.
Hasta luego, Miguel. Nos vemos. A ver cómo está el Caimán, que lleva 3 días que estaba abajo, decente. A ver cómo está hoy. Hoy ya está mucho mejor. Ya la música en directo ahí. Qué bueno. Pues nada, lo dicho. Lo que os digo siempre, hay que cuidar todo, el físico y la mente. Nos vemos mañana. Hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí, por apoyarme, por acompañarme. Hasta luego.